6 meses de gobierno del presidente Nicolás Maduro? Bueno, como tú sabes, son producto de una situación muy compleja, difícil. Incluso en el orden constitucional se plantearon grandes debates que finalmente la Sala Constitucional, de manera muy heroica desde mi punto de vista, fue poniéndole un poquito de orden a la institucionalidad para no caminar hacia la aventura rupturista. Y se encaminó inmediatamente la nueva presidencia en el marco de la institucionalidad constitucional y por supuesto del cumplimiento de un programa social, económico y político en medio de una crisis difícil, de una crisis económica. Todos sabemos que hay una crisis general. Grecia, Portugal, Francia incluso, Alemania, que pareciera que no, pero he leído economistas que hacen observaciones futuristas no muy buenas en relación a Alemania. Lo mismo se puede decir de los Estados Unidos, que conozco más directamente porque soy asesor de algunas empresas allá. Y la verdad es que Venezuela ha intentado hasta ahora capear ese temporal de orden económico, pero es muy complejo y difícil. Hay problemas de naturaleza social y también hay sectores que de la misma forma como buscan mantener los equilibrios necesarios en la democracia, el respeto a la disidencia, a la pluralidad de las ideas, investidos más que de una valoración hacia los intereses nacionales, están más en la idea de producir o ahondar esa crisis, buscando un mecanismo de alternabilidad de facto y no un mecanismo de alternabilidad constitucional. En medio de esa crisis se han tomado decisiones, algunas pudiéramos criticar, yo he criticado algunas en realidad. Vamos a recordar, por ejemplo. Y yo, por ejemplo, pienso que la ley habilitante debería estar orientada de manera fundamental hacia el elemento económico. Pero sobre la base de consultas a todos los sectores, no solamente a los sectores conocidos, a la organización de las empresas, del comercio, de los bancos, a los sectores sociales, a los sectores sindicales, no, también a los expertos que pudieran no pensar como piensan los economistas asesores del gobierno. Fíjate, no sé si le haré daño, pero esta es una persona que yo no conozco. En lo personal te puedo decir que nunca lo he tratado, pero sí lo sigo, que es el doctor Pedro Palma, miembro de la Academia de Ciencias Económicas. Creo que es una persona que hay que consultar, como hay que consultar otros para poder diseñar una política de Estado. La diferencia entre una política de gobierno y una política de Estado es casualmente esa, que la política de Estado tiene que estar sustentada en el apoyo de todos los sectores, en el consenso, en la búsqueda del diálogo, como nos lo dijo el Papa. El Papa hace no sé si menos de un mes, creo que fue la frase extraordinaria, marmoria, donde nos decían los venezolanos, por favor, busquen la paz a través del diálogo. Nos los ha dicho el pueblo en la última elección. Colocó a las dos grandes posiciones en situación de tener que dialogar sobre los grandes. Desde la oposición reclaman, doctor Ezcarrá, desde la oposición reclaman que quien debe dar el paso en la búsqueda del diálogo es quien está en el gobierno. Yo lo creo así, yo creo que hay que tener en eso. Yo te voy a hacer una confesión, nunca he hecho, no la he comentado a nadie, pero... ¿Aquí entrenó? Sí, acá entre nosotros. Yo le envié antes que Chávez falleciera una carta y además a dos personas más, una de mucha influencia en el gobierno y otra también, donde le pedía por favor que el Consejo de Estado, que en ese momento iban a nombrar, o sea, tú lo recuerdas, yo fui el ponente del Consejo de Estado en la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces le decía que por favor fuera ese el punto plural de todos los sectores de la vida de la nación. El presidente tenía ahí la oportunidad, por la manera como fue concebido, no solo de nombrar representantes de los poderes, sino representantes también de la oposición,
donde hay gente muy valiosa que tiene muchísimo que aportar y muchísimo que decir para beneficio del país, porque de lo que se trata es de los intereses de la República, de los intereses de la nación, de los intereses del pueblo venezolano, más que los intereses particulares o sectoriales. Doctor Ezcarrá, entonces usted le recomendaría al gobierno, en síntesis, que impulse una política de diálogo. Claro, es que es necesario y urgente. ¿Y a la oposición qué le recomendaría? Y a la oposición le recomiendo ir en la búsqueda de más contenidos en el discurso. Ya el discurso antagónico, irreductible, de ladronar a todo el mundo, de descalificar a todo el mundo, de esas presiones a veces totalmente inútiles, es como una paranoia inútil en el orden sociológico de la política. Yo le pediría que tienen grandes talentos y que esos talentos los pongan al servicio de la nación y que en ese sentido, desde la disidencia, desde la diferencia, desde los puntos de vista diversos, podamos elaborar un programa para avanzar en las eventuales mayores crisis a las que podría estar sometido el país. Bueno, yo le preguntaría al doctor Germán Ezcarrá si a él le correspondiera colocarle una definición a Germán Ezcarrá, ¿cómo lo definiría? ¿Lo definiría como un independiente, como un disidente, como un opositor, un exopositor, un exchavista, un chavista crítico? ¿Cuál sería la definición que Germán Ezcarrá tiene de sí mismo? La que me acaba de dar un amigo, hablando de Winston Churchill. Esa sería mi definición. Churchill tiene frases marmorias, extraordinarias, en los más diversos momentos, pero un momento cuando él del Partido Conservador pasa al liberal y después otra vez al Partido Conservador, y donde aclara lo que son los intereses en un momento tan dramático para la vida de la humanidad, no solo de Inglaterra. Él llegó y dijo, haciendo una diferencia entre principios y partidos, decía, ¿y quién se queda en los partidos pero traiciona los principios? Yo me voy de los partidos, pero defendiendo los principios. Se trata entonces de colocarme en el humanismo de los principios y los valores. Si eso supone mantener distancias, si eso supone colocarme en una postura independiente, de evaluación crítica, pero que permita un aporte definitivo junto con otros extraordinarios venezolanos, no lo estoy diciendo de mí, de otros, sin lugar a dudas, que lo hago. Primero son los principios que los partidos, que los sectores, que los grupos, porque en los principios están los intereses de Venezuela. Te doy un ejemplo. Una de las cosas que hay que aplaudirle al gobierno de Nicolás Maduro es casualmente lo que acaba de ocurrir en relación a Guyana. Y la nave esta, pues que estaba ya en aguas venezolanas. Violentando la soberanía nacional. Ahí se tomó una decisión, por supuesto, de naturaleza militar, pero los que conocemos un poco cómo es ese procedimiento, esa decisión, como el Caldas con Lucinchi, no se hubiera tomado sin la aprobación del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República. Bueno, ahí todos los venezolanos, unos de manera más emotiva, otros quizás no, pero debo reconocer, todos los venezolanos entendieron, esta es una posición de soberanía, esta es una posición de Venezuela y esta es una posición que hay que apoyar todos los sectores de la vida de la República. Vamos a hacer una pausa y al regreso seguiremos conversando con el doctor Germán Ezcarrá. Ya venimos aquí en Vladimir a la Una y ustedes van a poder participar a través del Twitter, nuestro Twitter, @VladimirAlaUna_GB. Ya venimos.